El US Missouri, BB-63, es un acorazado clase Iowa de la Armada de los Estados Unidos y fue el cuarto buque nombrado en honor del estado estadounidense de Missouri. Fue el último acorazado construido por los Estados Unidos y el barco en el que se firmó la rendición del Imperio del Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El Missouri fue encargado en 1940 y asignado en junio de 1944. En la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial combatió en las batallas de Iwo Jima y Okinawa y bombardeó el archipiélago japonés. También intervino en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, antes de ser dado de baja en 1955 de la Armada estadounidense y puesto en la reserva. Fue reactivado y modernizado en 1984 como parte del plan de 600 barcos de la Armada estadounidense, y proveyó soporte durante la Operación Tormenta del Desierto entre enero y febrero de 1991. El Missouri recibió un total de 11 estrellas de combate por su servicio en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y el Golfo Pérsico, y fue finalmente puesto fuera de servicio el 31 de marzo de 1992, aunque permaneció en el registro de barcos de la Armada estadounidense hasta enero de 1995. En 1998 fue donado a la US Missouri Memorial Association y se convirtió en barco museo en Pearl Harbor, Hawái. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. Hoy hablaremos de uno de los acorazados de la clase Iowa, el US Missouri, BB-63. Así que pónganse cómodos y traigan chalecos salvavidas porque ya zarpamos. El US Missouri, apodado por su tripulación como MiG-Timo o como Big No, era un buque de guerra con el concepto de las décadas de 1920 y 1930, posteriores a la Primera Guerra Mundial. Quien poseía el buque con la mejor combinación de tamaño, velocidad, poder de fuego y protección, era el vencedor. Pero lo referente al tamaño estaba limitado por dos cuestiones. La primera era un acuerdo firmado por las naciones más poderosas de esa época, que limitaba el desplazamiento de los buques. La segunda era la medida de manga máxima de 33 m que imponía el Canal de Panamá, lugar por el que tarde o temprano pasaban las embarcaciones de la época para sus misiones en el Pacífico. Cuando se revocó el Tratado Naval de Washington, que limitaba el desplazamiento de los buques a un máximo de 35,000 toneladas, la US Navy no tardó en empezar a construir una nueva línea de enormes acorazados. Estos barcos, incluyendo las clases North Carolina y South Dakota, estaban armados con cañones de 406 milímetros, tenían un blindaje superior al estándar y alcanzaban los 27 nudos. La clase Iowa, con una velocidad máxima de 33 nudos, nació por la necesidad de buques más rápidos que pudieran actuar junto a los cruceros y los portaaviones. Por su apariencia, desde un comienzo los buques de la clase Iowa prometían mucho. La Armada pretendía con estos buques oponerse a la clase Yamato que suponía embarcaban artillería de 406 milímetros. El BB-63 Missouri era el cuarto buque de un programa que tenía prevista la construcción de un total de 6, su quilla fue puesta en grada el 6 de enero de 1941, botándose el 29 de enero de 1944, y se entregó completo al 100% el 11 de junio de ese mismo año. Datos oficiales de esa época determinan que el coste del buque fue de más de $100 millones estadounidenses. Con un desplazamiento de casi 58,000 t, 262 m de eslora en la línea de flotación y 32,92 m de manga, estaba impulsado por 8 calderas Babcock y Wilcox, que alimentaban 4 turbinas a engranajes General Electric, acopladas cada una de ellas a su respectiva hélice, 2 de 4 palas y 2 de 5 palas, de 122 t de peso cada una. Este buque almacenaba 7.743 t de combustible, con las cuales podía recorrer 28.500 kilómetros. Poseía unos 150 kilómetros de tuberías, 15.000 válvulas de todo tipo, 2.500 juegos de cubiertos, platos y vasos, 1.500 literas, 1.000 motores eléctricos, 844 puertas, 852 tomas de aire y 161 escotillas, entre otras cosas. En las cocinas se utilizaban diariamente alrededor de 9.000 L de agua potable. La provisión de los almacenes de comestibles y pertrechos, en puerto, llegaba a durar hasta 3 semanas completas trabajando las 24 horas del día sin pausa.
En este tipo de buques fue donde se gestó la idea de asignarle a cada uno de ellos un código postal propio, para que el Correo Nacional de los Estados Unidos no tuviese que remitir la correspondencia a la misma Marina para su redistribución, hecho que se llevaría a cabo con posterioridad para con los portaaviones. También contaba con 3 lanchas para 30 hombres cada una y 2 hidroaviones situados a popa, que eran recuperados por grúa y lanzados por catapultas de vapor y fueron sustituidos en los años 1980 por una zona para el apontaje de helicópteros. Después de ensayos de mar en Nueva York y de prácticas de batalla en la bahía de Chesapeake, el Missouri salió de Norfolk el 11 de noviembre de 1944, y tras atravesar el Canal de Panamá el 18 de noviembre llegó el 14 de diciembre a San Francisco para formar parte de una flotilla de la que fue el buque insignia, dirigiéndose luego a Pearl Harbor, donde llegó finalmente el 24 de diciembre. Partió de Hawái el 2 de enero de 1945 llegando a Ulithi el 13 de enero, donde fue temporalmente cuartel general del vicealmirante Mark A. Mitchell. El acorazado salió a la mar el 27 de enero de 1945 para servir en la escolta del Lexington y el 16 de febrero lanzaron el primer ataque aéreo contra Japón desde el ataque de Doolittle. El Missouri fue destinado junto con los portaaviones a Iwo Jima, donde sus armas principales prestaron un continuo apoyo en el desembarco e invasión. Después del regreso de la Task Force 58 a Ulithi el 5 de marzo, el Missouri fue asignado al grupo de Yorktown, Task Force 50, a las órdenes del vicealmirante Mark Mitchell. El 14 de marzo partió de Ulithi con su grupo para atacar la costa de Japón. En el transcurso de estas operaciones derribó 4 aviones japoneses. En esas batallas, 2 bombas penetraron en el hangar de cubierta del Franklin. El crucero Pittsburgh remolcó al Franklin mientras el Missouri cubría la retirada hacia Ulithi hasta el 22 de marzo. Después fijaron los planes de la preinvasión y el bombardeo de Okinawa. El Missouri se unió a los acorazados rápidos de la Task Force 58 en el bombardeo de la costa suboriental de Okinawa el 24 de marzo, donde llevaron a cabo una acción de reconocimiento para evaluar la fuerza enemiga en las playas del oeste de la costa, que serían el sitio real de los aterrizajes en la invasión. Los aviones conformaron la fuerza de ataque japonesa conducida por el Yamato el 7 de abril. El Yamato fue hundido, al igual que un crucero y un destructor por la aviación embarcada de los portaaviones estadounidenses. Otros 3 destructores enemigos fueron dañados y se fueron a pique. Los 4 únicos destructores supervivientes de la flota atacante fueron dañados y se retiraron a Sasebo. El 11 de abril el Missouri recibió el impacto de un kamikaze en vuelo rasante que penetró la cortina de fuego antiaéreo y se estrelló en el lado de estribor, justo debajo de su cubierta principal. El ala de estribor del avión salió despedida y su gasolina incendió el montaje número 3 de 127 milímetros. Con todo, el acorazado solamente fue dañado superficialmente por el fuego, que fue puesto rápidamente bajo control. Restos del cuerpo del piloto fueron recuperados a bordo de la nave detrás de una de las armas de 40 milímetros. El capitán, William M. Callaghan, decidió que el joven piloto japonés había hecho su trabajo, al máximo de su capacidad y con honor y que merecía un entierro militar. No toda la tripulación estuvo de acuerdo con esa decisión. El piloto seguía siendo su enemigo y había intentado matarles, pero las órdenes del capitán fueron respetadas y el día siguiente enterraron al piloto en el mar con honores militares. A las 23:05 del 17 de abril, el Missouri detectó un submarino enemigo a 12 millas de su posición. Su informe posibilitó que se iniciara la caza del submarino, en la que participaron el portaaviones Bataan y 4 destructores que hundieron al submarino japonés I-56. El Missouri se separó de la fuerza de portaaviones de Okinawa el 5 de mayo y navegó hacia la base Ulithi. El resumen de sus resultados en la campaña de Okinawa fue: había derribado 5 aviones enemigos y colaborado en la destrucción de otros 6, ayudó a rechazar 12 ataques a la luz del día de bombarderos enemigos y luchó en 4 ataques nocturnos contra su escuadra. Bombardeó la costa, donde destruyó varios emplazamientos y estructuras militares, gubernamentales e industriales. El Missouri llegó a Ulithi el 9 de mayo y partió hacia el puerto de Accra, Guam, el 18 de mayo. Esa misma tarde, el almirante William F. Halsey, comandante de la Tercera Flota de los Estados Unidos, izó en él su bandera. Halsey, que era un almirante de 4 estrellas, fue promovido en diciembre de 1945 al rango de Fleet Admiral, ganando su 5ª estrella. Partió de nuevo el 21 de mayo, y el 27 estaba de nuevo bombardeando posiciones japonesas en Okinawa.
El Missouri encabezaba ahora la tercera flota, dirigiendo ataques contra los campos de aviación e instalaciones en Kyushu, el 2 y 3 de junio. Algunas instalaciones de su superestructura se dañaron debido a una fuerte tormenta sufrida entre el 5 y el 6 de junio, pero el Missouri no sufrió ningún daño importante. Su flota estuvo de nuevo en Kyushu el 8 de junio, donde sufrió un bombardeo combinado aire-tierra y tuvo que retirarse hacia Leyte. Llegó a San Pedro el 13 de junio, después de casi 3 meses de operaciones continuas en la batalla de Okinawa. Allí se preparó para dirigir a la tercera flota en un golpe al corazón de Japón. Las incursiones llegaron a Tokio por sorpresa el 10 de julio, a lo que siguió la devastación en Onsu y en Hokkaido los días 13 y 14 de julio. Por primera vez, se asistía a una destrucción tan importante de objetivos terrestres con fuego naval. Durante la noche del 17 al 18 de julio el Missouri bombardeó objetivos industriales en el área de Ichipi, Onsu. Los ataques aéreos continuaron durante el 25 de julio de 1945, y el Missouri protegió a los portaaviones mientras estos lanzaban duros ataques contra las capitales japonesas. A finales de julio los japoneses habían perdido el control sobre sus aguas. El Missouri había conducido a su flota a la victoria controlando el aire, el mar, e incluso las orillas del país nipón. La resistencia en Hokkaido y al norte de Onsu finalizó el 9 de agosto, el día en que caía la segunda bomba atómica. A las 20:54 del día siguiente, de forma extraoficial, corrían las noticias de que Japón estaba listo para rendirse, a condición de que se respetase la soberanía del emperador. Fue a las 7:45 del 15 de agosto, cuando a bordo del acorazado se escucharon las palabras del presidente Truman anunciando la rendición incondicional de Japón. El Missouri transfirió una partida de 200 oficiales y hombres al acorazado Iowa para conformar las fuerzas de la ocupación de Tokio el 21 de agosto. El Missouri entró en la bahía de Tokio el 29 de agosto para prepararse para la ceremonia formal de la rendición. El acontecimiento de mayor importancia del que ha sido testigo este gigante del mar ocurrió el 2 de septiembre de 1945 en la cubierta de este buque. Fue la firma de la rendición formal por parte de Japón a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Este día se recibió a bordo a los militares de alto rango de todas las fuerzas aliadas. El almirante Chester Nimitz subió a bordo poco después de las 8, y el general del ejército Douglas MacArthur, comandante supremo de los aliados, lo hizo a las 8:43. Los representantes japoneses, dirigidos por el ministro de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, llegaron pocos minutos después, a las 8:56. Durante la ceremonia de rendición la cubierta del Missouri estaba apenas adornada con 2 banderas estadounidenses. Una había ondeado en el mástil de la nave de Comodoro Matthew Perry, cuando este navegó en esa misma bahía, casi un siglo antes, para impulsar la apertura de los puertos de Japón al comercio exterior. La otra bandera que ondeaba en el acorazado, anclado en la bahía de Tokio, no había ondeado sobre la Casa Blanca o el edificio del Capitolio de Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, era, apenas una bandera reglamentaria, propiedad de un soldado enrolado en el ejército. Eran las 9:02 cuando el general MacArthur caminó hacia la batería de micrófonos y empezó la ceremonia de la rendición, cuya difusión esperaba todo el mundo. A las 9:30 los representantes japoneses abandonaron el barco. En la tarde del 5 de septiembre el almirante Ashley trasladaba su insignia al acorazado South Dakota y al día siguiente el Missouri partió, primero rumbo a Guam y después a Pearl Harbor, donde llegó el 20 de septiembre. El 28 de septiembre ondeó en él la insignia del almirante Nimitz para una recepción. Al día siguiente, el Missouri salió de Pearl Harbor hacia la costa este de los Estados Unidos, alcanzando Nueva York el 23 de octubre de 1945, donde ondeó la bandera del comandante de las fuerzas del Atlántico, Jonas Ingram, de la US Navy. 4 días más tarde, el Missouri efectuó el saludo de 21 salvas al presidente Truman, a bordo para las ceremonias del Día de la Marina. Después de su reacondicionamiento en el astillero naval de Nueva York realizó una travesía de entrenamiento en Cuba, y luego el Missouri volvió a Nueva York. La tarde del 21 de marzo de 1946 se embarcaron los restos del embajador turco en Estados Unidos, Mehmet Munir Ertegun. Zarpó el 22 de marzo rumbo a Gibraltar y 5 de abril llegó al Bósforo, rindiendo honores, incluida una salva de 19 disparos de artillería durante la entrega de los restos de embajador y sus funerales.
Salió de Estambul el 9 de abril y entró en la bahía de Falerón, Pireo, Grecia, al día siguiente, para recibir una recepción abrumadora de los oficiales y personal del gobierno griego. Era la época en que la Unión Soviética buscaba extender su influencia en la región mediterránea, y la opción más clara era el país heleno. Las demandas soviéticas acabaron con una concesión de Turquía en las islas de Dodecaneso y el control común de los estrechos turcos que conducían del Mar Negro al Mediterráneo. El viaje del Missouri al Mediterráneo del Este dio comodidad a Grecia y a Turquía. Los medios de comunicación proclamaron al acorazado un símbolo del interés de Estados Unidos en preservar la libertad griega y turca, plasmada en la decisión de desplegar una flota en el Mediterráneo. El Missouri salió del Pireo el 26 de abril, haciendo escala en Argel y Tánger antes de llegar a Norfolk el 9 de mayo. Posteriormente partió hacia Isla Culebra, en Puerto Rico, el 12 de mayo, para unirse a la 8 flota del almirante Mitchell y empezar el entrenamiento con las primeras maniobras atlánticas de la posguerra. El acorazado volvió a Nueva York el 27 de mayo, y pasó el año siguiente en aguas costeras, patrullando desde el Atlántico Norte hasta el Mar Caribe en varios ejercicios de entrenamiento. El 13 de diciembre, durante un ejercicio de práctica de tiro en el Atlántico Norte, un disparo de artillería impactó en el acorazado accidentalmente, pero afortunadamente no ocasionó daños. El Missouri llegó a Río de Janeiro el 30 de agosto de 1947, para la Conferencia Interamericana sobre el Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad del Hemisferio. El presidente Truman embarcó el 2 de septiembre para celebrar la firma del Tratado de Río que amplió la doctrina de Monroe, estipulando que un ataque contra uno de los estados americanos signatarios sería considerado un ataque contra todos. La familia de Truman subió al Missouri el 7 de septiembre para volver a los Estados Unidos y desembarcó en Norfolk el 19 de septiembre. El reacondicionamiento en Nueva York, del 23 de septiembre al 10 de marzo de 1948, fue seguido del entrenamiento en Guantánamo. El acorazado salió de Norfolk el 1 de noviembre para una segunda travesía ártica de 3 semanas de entrenamiento con clima frío en el estrecho de Davis. En los 2 años siguientes, el Missouri participó en los ejercicios atlánticos, desde la costa de Nueva Inglaterra al Caribe. Sufrió otro reacondicionamiento en el astillero naval de Norfolk, desde el 23 de septiembre de 1949 al 17 de febrero de 1950. Durante la última mitad de los años 1940 varias ramas del servicio de los Estados Unidos habían sido dadas de baja en sus inventarios de la Segunda Guerra Mundial. En la Marina de Guerra esto dio lugar a que varios buques de distintos tipos fueran desarmados y vendidos para el desguace o puestos en una de las flotas de la reserva de la US Navy dispersadas a lo largo de las costas este y oeste de los Estados Unidos. Como parte de esta desactivación masiva, 3 de los acorazados de la clase Iowa fueron desactivados y desarmados. Sin embargo, el presidente Truman rechazó que el Missouri fuera desarmado. Contra el consejo del secretario de Defensa Louis Johnson, del secretario de la US Navy John L. Sullivan, y del jefe de operaciones navales Louis Edelfelt, Truman ordenó que el Missouri fuera mantenido en la flota activa en parte debido a su cariño por el acorazado y en parte porque el acorazado había sido amadrinado por su hija Margaret Truman. En esos momentos el Missouri era el único acorazado activo de la Armada de los Estados Unidos. En una misión de entrenamiento en Antos Roads, embarrancó en un bajío el 17 de enero de 1950. Con la ayuda de remolcadores, pontones, y de la marea entrante, fue puesto de nuevo a flote el 1 de febrero y reparado a continuación. Y bueno gente, eso es todo. Este hermoso, divino, precioso acorazado fue uno de los mejores del mundo y si has llegado al final de este vídeo comenta, BB63 Missouri, para que te salude en el siguiente vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.